Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal, Dios con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y humanas de la Biblia, a la vida del rey David. Un relato de fe, valor, pecado y redención, que nos enseña que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. Acompáñenme en este viaje desde los campos de Belén hasta el trono de Israel. Nuestra historia comienza en un momento de crisis para Israel. El rey Saúl, el primer monarca de la nación, ha desobedecido a Dios repetidamente. Su corazón se ha vuelto orgulloso y rebelde. Por eso el profeta Samuel le da una noticia devastadora. Dios ha rechazado su reinado y ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón para liderar a su pueblo. Mientras Saúl se consume en su amargura, Dios envía a Samuel a una misión secreta. Debe ir a la casa de un hombre llamado Isaí, en Belén, para ungir al futuro rey. Isaí presenta a sus hijos, uno por uno. Todos son fuertes, altos, de apariencia imponente, guerreros en potencia. Pero Dios le dice a Samuel algo que cambiaría la historia. No mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Ninguno de los hijos presentes era el elegido. Desconcertado, Samuel pregunta si no hay más hijos. Isaí, casi como una ocurrencia tardía, menciona al más joven, David, que está en el campo, cuidando las ovejas. Lo mandan a llamar. Y cuando llega este joven pastor, de mejillas sonrosadas y hermosos ojos, Dios le confirma a Samuel: levántate y úngelo, porque este es, en ese momento, en la humildad de un hogar de Belén, el Espíritu de Dios vino con poder sobre David, marcando el inicio de su increíble destino. Aunque ungido como rey, David no va directo al trono, envuelve a su rebaño. Su primera llamada al servicio real es inesperada. El rey Saúl es atormentado por un espíritu maligno, y sus siervos le recomiendan buscar a alguien que sepa tocar el arpa para calmarlo. ¿Y a quién recomiendan? A David, el hijo de Isaí, conocido no solo por su música, sino por ser valiente, prudente en sus palabras, y lo más importante, porque el Señor estaba con él. Así, el futuro rey entra al palacio, no como un conquistador, sino como un músico, sirviendo al mismo hombre al que un día reemplazaría. El momento que catapultó a David de la oscuridad a la fama nacional fue su enfrentamiento con Goliat. El ejército de Israel estaba paralizado de miedo ante este gigante filisteo, que durante 40 días desafiaba y humillaba a sus guerreros. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David, que había ido al campamento a llevar provisiones a sus hermanos, escucha las burlas del gigante y su corazón arde de indignación. No podía soportar que alguien desafiara a los ejércitos del Dios viviente. Mientras todos veían a un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado. Con una fe inquebrantable, forjada en la soledad del campo, mientras protegía a sus ovejas de leones y osos. David se presenta ante Saúl, rechaza la pesada armadura del rey, que no estaba acostumbrado a usar, y se dirige al arroyo. Toma 5 piedras lisas, su cayado de pastor y su honda. Su confianza no estaba en las armas, sino en el Dios que lo había librado antes. El resto es historia. Frente al gigante que lo maldice y lo desprecia por su juventud, David declara su fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con un solo lanzamiento de su honda, la piedra se clava en la frente de Goliat, y el gigante cae. David demostró que la fe en Dios es más poderosa que cualquier gigante que se nos presente en la vida. La victoria sobre Goliat hizo de David un héroe popular. Las mujeres cantaban a Saúl
hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Esta popularidad encendió una envidia mortal en el corazón del rey Saúl. Lo que antes era admiración, se convirtió en odio y paranoia. En varias ocasiones, mientras David tocaba el arpa para él, Saúl intentó clavarle una lanza en la pared. David tuvo que huir para salvar su vida. Comienza así uno de los periodos más duros de su existencia, en años de persecución implacable. David vivió como un fugitivo en el desierto, escondiéndose en cuevas, moviéndose constantemente de un lugar a otro. A él se unieron hombres afligidos, endeudados y descontentos, y David se convirtió en su líder, forjando con ellos un ejército leal. Durante esta persecución, David tuvo dos oportunidades claras para matar a Saúl y tomar el trono que le había sido prometido. En una cueva, encontró a Saúl vulnerable y solo le cortó un trozo de su manto, para demostrarle que le había perdonado la vida. En otra ocasión, se infiltró en el campamento de Saúl, mientras todos dormían, y tomó su lanza y su jarra de agua, pero se negó a tocar al ungido del Señor. Estas acciones nos muestran la increíble paciencia y el profundo respeto de David por la autoridad. Y los tiempos de Dios, sabía que su momento llegaría, pero no sería por su propia mano, sino por la de Dios. Tras la muerte de Saúl y su hijo, Jonatán, en batalla, David finalmente asciende al trono, primero de Judá y luego de todo Israel. Su reinado fue una época dorada. Unificó la nación, conquistó Jerusalén y la convirtió en su capital política y religiosa, trayendo el arca de la alianza a la ciudad con gran celebración. Bajo su liderazgo, Israel se expandió y prosperó. David era un rey guerrero, un estratega brillante, un líder amado y un hombre que buscaba el corazón de Dios. Parecía invencible, pero, como todos los seres humanos, David también era vulnerable. En el apogeo de su poder, llegó su caída más profunda. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, vio a una mujer muy hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé. En lugar de apartar la mirada, David cedió a la lujuria, mandó a buscarla y cometió adulterio con ella, a pesar de saber que era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, que estaba en el frente de batalla. Cuando Betsabé le informa que está embarazada, el pecado de David se convierte en una espiral de engaño y crimen. Primero, intenta encubrirlo llamando a Urías del frente de batalla, esperando que pasara la noche con su esposa, pero la integridad de Urías era tal que se negó a disfrutar de la comodidad de su hogar, mientras sus compañeros sufrían en la guerra. Frustrado, David toma una decisión terrible. Envía a Urías de vuelta a la batalla con una carta para el comandante Joab, una sentencia de muerte que el propio Urías llevaba en sus manos. La carta ordenaba poner a Urías en la parte más dura de la batalla y luego retirarse, para que muriera Y así fue. David se casó con Betsabé, creyendo que su pecado estaba oculto. Pero la Biblia dice claramente, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Dios envió al profeta Natán para confrontar al rey. Natán le cuenta una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre para dársela a un invitado. David, enfurecido por la injusticia, declara que ese hombre rico merece la muerte. Entonces, Natán pronuncia las palabras que atraviesan el corazón de David. Tú eres ese hombre. La confrontación de Natán destroza a David. No hay excusas, no hay justificaciones. Su pecado queda expuesto. Las consecuencias serían terribles y duraderas. Natán le profetiza que la espada nunca se apartará de tu casa, y que la calamidad vendría de su propia familia. El hijo nacido de su adulterio moriría, y su casa sería un nido de traición, violencia y dolor. La rebelión de su propio hijo Absalón, que lo obligó a huir de Jerusalén, fue solo una parte del cumplimiento
de esta terrible profecía. Aquí es donde vemos el corazón de David en su forma más pura y vulnerable. A diferencia de Saúl, que se excusaba, David se derrumba en un arrepentimiento genuino y profundo. Este dolor y esta súplica por el perdón de Dios dieron origen a algunos de los salmos más bellos y conmovedores de la Biblia. El Salmo 51 es el grito de un corazón roto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. David no pide que se minimice su falta, sino que se cree en él un corazón limpio, y se renueve un espíritu recto dentro de él. No pide que se le devuelva el reino, sino que no se le quite el Espíritu Santo, y se le devuelva el gozo de la salvación. Es la oración de alguien que entiende que su mayor pérdida no es el trono, sino su comunión con Dios Aná. A pesar de su arrepentimiento y del perdón de Dios, David vivió con las cicatrices de su pecado por el resto de su vida. Su familia se desmoronó, y su reinado se vio manchado por la tragedia. Sin embargo, su historia no termina en la desesperación. Nos enseña que Dios puede restaurar incluso al pecador más caído cuando hay un arrepentimiento sincero. Finalmente, llegamos a la vejez de David, un hombre que había vivido una vida llena de altibajos extremos. Había sido pastor músico, héroe Jigehau, fugitivo rey, adúltero, asesino y sobre todo, un hombre arrepentido amado por Dios antes de morir. Aseguró la transición del trono a su hijo Salomón, el segundo hijo que tuvo con Betsabé. Le dio a Salomón sus últimas instrucciones, animándolo a ser fuerte y a obedecer a Dios. David había preparado todos los materiales para la construcción del templo, un sueño que él no pudo cumplir, pero que su hijo llevaría a cabo. Murió lleno de días, riquezas y gloria, dejando un legado imborrable. La vida de David es un espejo de nuestra propia humanidad. Vemos en él nuestras aspiraciones más altas y nuestras caídas más vergonzosas. Pero lo más importante es que vemos la infinita gracia y misericordia de un Dios que nunca nos abandona, que nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón y que puede usar nuestras vidas rotas para su gloria. Si esta historia de fe, caída y redención te ha inspirado, te invito a que te suscribas a nuestro canal Dios con nosotros para más historias que fortalecen el alma. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué parte de la vida de David te impactó más? ¿Fue su fe contra Goliat, su perdón hacia Saúl, su profundo arrepentimiento o su legado final? Déjamelo saber en los comentarios. Y también, cuéntame, ¿cuál es tu oración favorita de los Salmos de David? Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.